Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos hablando del tema del mundo bursátil, bolsa de valores. Nos está hablando al respecto Miguel Andújar, asesor en inversiones radicado en los Estados Unidos y colaborador permanente de su programa. Nos quedamos, Miguel, hablando sobre las opciones. Pues continúa, por favor, Miguel. Sí, exacto. En ese mismo tema, y gracias que tú lo mencionas, el asunto del gas natural, las opciones de una manera u otra están correlacionadas con las acciones, de las que hablamos hace 2 semanas atrás, con los ETF y con los futuros, porque las opciones son un instrumento que tú puedes utilizar en cualquiera de esos 3 tipos de instrumentos financieros, valga la redundancia. O sea, tú puedes utilizar opciones para las acciones, tú puedes utilizar opciones para los ETF y puedes utilizar opciones para el mismo mercado de futuro. Y hablando del mercado de futuro, es un concepto que yo diría que se le ha dado una mala publicidad, una mala campaña al mercado de futuro. No sé si se recuerdan aquella vez que el petróleo llegó a los $147.50 exactamente en el 2008. Se hablaba mucho que la culpa la tenían los especuladores y que no se debería especular con los alimentos, con la energía. Pero para entender y tener claro, para eso precisamente es que está el mercado futuro. El mercado de futuro, si nos vamos a la historia, fue creado en el primer mercado de futuro fue creado en Osaka, Japón, en el 1710. Y posteriormente se le dio mucho más cabida, mucho más formal y fue en la bolsa de Londres que se empezaron a cotizar los metales en el 1870. Y posteriormente sabemos ya de los mercados futuros que en los Estados Unidos el más grande es el CBOT, que es el Chicago, que es donde se cotizan los granos, dígase maíz, arroz, en fin, todo tipo de granos ahí se cotizan. También se cotiza se cotiza la soya, se cotiza ¿cuál otro? En fin, un sinnúmero de granos se cotizan en el CBOT, que es el Chicago Board of Trade. Sin embargo, todos los tipos de energía, dígase el petróleo, los derivados del petróleo, gasolina, gas de calefacción o aceite de calefacción, el gas natural, en fin, todo refinado del petróleo, el oro, se cotiza en el famoso NYMEX en la ciudad de Nueva York. De ahí donde se cotiza el famoso WTI, que es el Western Texas Intermediate, que en realidad es más un instrumento financiero que refleja un conjunto de tipos de petróleo en la región de Nuevo México y Texas. Y hablando del mercado de futuro, vuelvo y digo que se le ha creado una mala reputación de que el mercado de futuro es malo para la economía, que los especuladores dañan el mercado, y no hay nada más lejos de la verdad que de eso. O sea, tenemos que diferenciar especulación de manipulación, que son 2 cosas distintas. La especulación es parte de tú encontrar el valor real de algo. En el momento que tú asumes el precio de algo, tú estás especulando. Entonces, no le veo sentido a eso. Y el ejemplo que yo siempre traigo, antes de entrar en detalle del mercado de futuro, es que en aquella famosa crisis del precio del petróleo que llegó a 147, se hablaba mucho de que el especulador era el culpable de esos precios. Sin embargo, cuando uno se iba a los datos y a las estadísticas, el producto que sufrió mucho mayor volatilidad durante ese año no fue el petróleo, fue la cebolla. Y la cebolla era un producto que se cotizaba en el mercado de futuro y se quitó de ahí, se desmontó ese producto bajo el argumento que el mercado de futuro era el culpable de esa volatilidad. Y sin embargo, la cebolla fue mucho más volátil en ese año, recuerdo como ahora, el 2008, que el mismo petróleo. Y el problema del petróleo fue un asunto de depreciación del dólar y similar al cuello de botella que tenemos hoy en día con las embarcaciones, que no había suficiente para transportar petróleo, sobre todo a la región del Asia. Pero entrando a lo del mercado futuro, para entenderlo de una mejor manera, el mercado futuro se utiliza primero para tú protegerte en contra de los precios, como bien decía Luis, con lo del gas natural, y se combina con opciones. El mercado futuro también funciona para el mismo productor protegerse de los mismos precios cuando bajan. El mejor ejemplo de eso es México. México ha utilizado el mercado de futuro y el mercado de las opciones
como dice en inglés, textbook, como si fuera de libro de texto, al dedillo, como se debe utilizar. Y se ha protegido de cuando ellos perciben, y claro, tengo un equipo de gente técnico que estudia la proyección de los precios, pero cuando ellos perciben que el petróleo que ellos producen va a ir a la baja, ellos agarran y compran opciones que lo protege con el petróleo de la baja. O sea, inversa a nosotros somos consumidores, ellos son productores. Entonces el productor utiliza las opciones, utiliza el futuro, el mercado del futuro, para protegerse de los precios. Lo mismo con vamos a poner un ejemplo, un ganadero que produzca maíz. El ganadero que estipula que va a ganar, vamos a decir, 100 pesos por un saco de maíz, para poner un ejemplo, y resulta que bajó un 50%. Bueno, él va a perder ese 50% al momento de entrega. El mercado de futuro te protege, tú quieres sellar un precio y quieres mantener tu ganancia, tú vas al mercado futuro y compras la misma cantidad que tú prevés vas a vender en el mercado en X mes. Entonces, uno de los detalles del mercado futuro es que depende del instrumento que refleje el mercado, se entregan, por ejemplo, el petróleo se entrega todos los meses. Y se entrega, el WTI se entrega de manera física en el famoso Cushing, Oklahoma. Por eso tenemos siempre el inventario todos los miércoles. Cada 20 de cada mes, siempre y cuando sea de lunes a viernes, que cae el día 20, es el último día de cada contrato. Tú tienes desde enero hasta diciembre, pero tú puedes hacerlo hasta el 2025. Creo que el incremento es hasta 5 años. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el problema del precio del petróleo, que está en los $90. Yo soy realista y yo sé que la República Dominicana no puede absorber, comprar opciones como se hizo con el gas natural para tratar de acaparar toda la gasolina que se consume en el año. O sea, eso sería descabellado, una fortuna tratar de protegerse en todos los meses. Pero bien se pudiese decir... Supiera, Miguel, que yo estaba pensando hacer una pregunta en ese sentido. Sí. Aprovecho para decir que este segmento es patrocinado por Nets. Nets Combustibles, te llevamos más lejos. Mira, mi inquietud iba en eso, y Luis también, que tú eres experto en los temas de combustible. ¿Pudiera existir algún mecanismo, alguna vía en ese sentido, fuera de la que ya hemos hablado aquí, pero qué sé yo, en los mercados internacionales o algo, para que la República Dominicana pueda ver a futuro, blindar el precio a futuro de los derivados del combustible para además fines del de hedge? Además del hedge. Existe. Desde mi punto de vista, y creo que eso lo tocamos de manera breve, cuando se hizo el gas natural, que yo decía en ese momento, yo esperaba que se hiciera lo mismo con el petróleo. El argumento de Luis, y hasta cierto punto tienes razón, es que tenemos la alternativa del gas propano, ¿correcto? Sí. Pero sin embargo, hay una realidad que, o sea, mi área es estudiar y proyecciones de precio del petróleo, sobre todo, más que nada. Y yo decirte a ti, y si tú me dices a mí que el petróleo iba, y yo he dicho de manera constante que el petróleo iba a la alza, pero si tú me dices a mí que el petróleo en febrero 8 iba a estar en $90-91, yo no lo iba a creer. Yo esperaba estos precios, pero no para ahora, que es la parte peligrosa. Yo lo esperaba para principios de verano, por el asunto de que la temporada alta. Ahora bien, con eso lo que quiero decir es que tan difícil es proyectar precios. Ahora Entonces, bien. Y ahí voy a Miguel. Entonces, si por alguna razón hace unos meses, tú hubieras proyectado, qué sé yo, que a esta fecha hubiera estado en $80 el barril, por decirte algo, pero realmente cerró en 90. Quizás quizás se opere de una manera pensando que va a estar en $80 en febrero, pero eso no pasó. ¿Se puede llamar que entonces ahí tú especulaste? Sí, de hecho, aunque salga bien la jugada, vamos a decirle jugada, tú estás especulando. Lo que hizo el gobierno con lo de las opciones es especulación, y suena feo, pero esa es la palabra, eso es una especulación. Y lo que hay que desmontar, el gran problema que tenemos es, y yo creo que eso es algo que por la palabra sea por idiosincrasia, siempre pensamos que en todo tenemos que ganar. Por ejemplo, nosotros tenemos en los vehículos un seguro, ¿verdad que sí? Entonces, correcto. El seguro, si tú lo ves el seguro como tal, tú dices, no, yo estoy perdiendo dinero. No, te está protegiendo de un accidente que cubra la póliza. Lo mismo con el mercado futuro. Y yo recuerdo, en el mismo tema, no voy a mencionar nombres, pero en la gestión pasada,
el encargado de la refinería, cuando vino la crisis del COVID, que los precios se pusieron de manera deprimente, el argumento era que nosotros no teníamos abastecimiento para comprar más petróleo. Yo lo entiendo, pero tú no necesitas comprarlo para que se te entregue en el mismo mes. Tú puedes comprarlo para que se te entregue el año que viene. Tú puedes comprar contratos para que te entreguen en 2 años. Entonces, inclusive una de las ventajas, y ese es uno de los conceptos del mercado futuro, es que hay algo que le dicen contango. Contango es cuando los precios están tan depresivos que el precio de entrega inmediata cuesta mucho más que el de futuro. Entonces, tú puedes tomar ventaja del precio depresivo en este momento y al mismo tiempo, aunque sea un poco más caro, comprar la entrega a futuro. Y eso te priva, o sea, tú pagas ese contrato y al mismo tiempo no tienes que pagar en ese lapso de tiempo por almacenamiento y mucho menos por seguro, porque tú simplemente tienes el contrato en mano, donde el contrato te dice, yo voy a comprar a este precio y a mí hay que entregarme a ese precio X cantidad de barriles de petróleo. Entonces, ahí era mi discrepancia en ese momento, pero bueno, ya estamos donde estamos. Y volviendo a lo del petróleo ahora mismo en 90, yo entiendo que tal vez no se pueda cubrir toda la producción que se consume en el país de nosotros, pero por ejemplo proyectar cuál es la temporada alta y decir, bueno, vamos a comprar para X mes para protegernos contra ese precio. Porque mientras tanto, ahora mismo creo que yo no recuerdo cuántos millones fue que tuvimos que utilizar para subsidiar el precio, para no transportárselo al consumidor. Ese mismo dinero se hubiese podido utilizar para proteger contra las fluctuaciones. Y si no sube ese precio, mucho mejor. Entonces, sí, para que tengamos una idea, semanalmente se asumen entre, digamos, 150 millones, puede ser hasta 400 millones de pesos semanalmente. Wow. Para poder pues tener los precios locales de los combustibles a un bajo precio, que lamentablemente las cosas no se miran completamente. No. La gente no recuerda cuál es la estrategia que se está haciendo para que los precios locales no suban en la misma medida en que están subiendo los precios internacionales. Debemos saber que un aproximadamente 50% del precio del combustible depende de los mercados internacionales. Sí, eso es correcto. Y ahí entonces por eso la urgencia, digo, ¿por qué no se utiliza lo mismo en el petróleo? Pero, en fin, volviendo a lo de los futuros, la manera como los futuros trabajan, decía del asunto del ETF anteriormente, que tú absorbes el riesgo, o sea, no te expones a tantos riesgos como el futuro. ¿Por qué digo esto? Y voy a poner el ejemplo del mercado que mejor domino, porque estoy más familiarizado, el petróleo. El petróleo se vende en un contrato de 1,000 barriles por contrato. Y tú dices, bueno, yo quiero comprar 1,000 barriles para entrega en julio del año 2022. Entonces, tú no pagas los $90,000 que cuesta ahora mismo comprar 1,000 barriles. Tú das un inicial. Y el inicial puede ser que por lo regular es un 5%, un 4%, a veces hasta menos, dependiendo del broker o el intermediario. Entonces ahí viene el peligro de los contratos futuros. Si yo tomo un contrato de futuro de 1,000 barriles, cada contrato tiene 1,000 barriles, y ahora mismo está en $90. Yo doy el inicial, que serían $10,000. Yo estoy manejando con $10,000, $90,000. Entonces, el riesgo es sumamente alto. Entonces, estamos hablando que si, por ejemplo, mañana, que puede suceder, el petróleo agarra y se desploma a los $80, que puede suceder en un asunto de que Estados Unidos entre en un acuerdo con Irán, por un asunto de tensiones geopolíticas. Si llega a los $80,000, ya ahí yo estoy perdiendo $10,000. Ya ahí yo perdí mi capital. Entonces, ese es el riesgo del mercado futuro. Entonces, ahí es donde entran en juego las opciones, que hay gente que prefieren, como se hizo con el gas natural, utilizar las opciones para protegerse al precio en vez de comprar el contrato de manera directa. Y así es que se utiliza el mercado futuro, tanto para petróleo, para maíz, para oro, inclusive se utiliza para monedas, para protegerte contra la inflación. Excelente. Miguel, manténlo ahí la idea, el tema, que vamos a una pausa y regresamos nuevamente.
Energía